Buen día, queridos y extrañados hermanos, que el Señor les bendiga. Oro por ustedes y por sus familias para que el Señor los proteja y les siga dando crecimiento espiritual. Te habla tu hermano en Cristo, Ramón Guzmán, desde Caracas, Venezuela, con el propósito de animarte a mejorar tu comunión con Dios, que puedas glorificarlo de mejor manera y que puedas mejorar en tu servicio al Señor. Vamos a comenzar alabando a Dios, dándole gracias por su amor, paciencia y benignidad, agradeciéndole por haberse hecho hombre y morir en la cruz para pagar por todos los pecados de la humanidad. Demos gloria a Dios porque Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. También pidámosle que nos ilumine y que podamos oír su palabra en este corto mensaje. Esperando que sea Dios dirigiéndonos y ayudándonos, comencemos. El mundo atraviesa por momentos difíciles. El hambre, la inseguridad, los problemas políticos, sociales, económicos y a los ya existentes problemas de salud se le añade la pandemia del coronavirus. Todos estos problemas han infundido un gran temor en la humanidad, un temor a la muerte, un temor a perder un ser querido, un temor a quedarnos sin sustento diario. Y ciertamente no podemos tomarlo a la ligera. No nos podemos cruzar de brazos en la ventana de nuestra casa para ver el movimiento de las nubes. No podemos hacer esto. Somos cristianos, somos sacerdotes de Dios y el Señor espera más de nosotros. Ciertamente debemos cuidarnos y cuidar a los demás. También debemos obedecer las recomendaciones que los profesionales de la salud han hecho. Debemos tomar las medidas y planificar qué acciones tomaremos. Pero lo más importante que debemos hacer es entender que Dios tiene propósitos con todo esto, que Él sabe lo que está pasando y lo está permitiendo. Solo por dar un ejemplo, podemos decir que la Organización Mundial de la Salud registra las cifras de infectados, sanados y fallecidos. Pero nadie conoce el número de personas que en medio de esta situación están buscando de Dios, se están arrepintiendo, están aceptando a Cristo como Señor y Salvador y ahora tienen vida eterna. Y este seguramente es uno de los principales propósitos de Dios para permitir que todo esto acontezca. Lo cierto es que Dios espera que los que le conocen, confíen en Él, proclamen sus virtudes, que intercedan delante de Él en oración y ayuno por la humanidad. Pero esto lo haremos si dejamos de enfocarnos en nosotros mismos. Retomando la idea principal de lo que venimos hablando, de las dificultades que atraviesa el mundo, de nuestra responsabilidad como cristianos y nuestra comunión con Dios, he tomado la decisión de preparar este primer mensaje. Lo he hecho en plena dependencia de Dios y oro para que sea de bendición para ti. Lo he titulado Cambia tu perspectiva. Y vaya que es necesario que estemos en la posición correcta, que tengamos una perspectiva correcta y que veamos con claridad y llenos de esperanza en Dios, quien controla los asuntos de la tierra. Vamos a la santa y sagrada palabra de Dios y busquemos Isaías 41:10. Este pasaje ha ayudado a muchas personas que confían en Dios, principalmente en momentos de prueba o adversidad. Podemos ver en este versículo mandamientos, razones y promesas que nos ayudan a estar en paz, que nos ayudan a mantener el ánimo y disposición correcta durante las dificultades. Leamos el versículo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabras tan fuertes y a la vez hermosas Dios le dio a su pueblo, al pueblo de Israel. Solo analicemos este versículo un poco y vamos a dividirlo en las tres partes que lo componen. La primera, no temas porque yo estoy contigo. La segunda, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y la tercera, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podemos notar que las dos primeras oraciones son mandamientos de Dios. No temas y no desmayes. Y Dios le da las razones al pueblo para que lo haga, para que confíe en Él, para que no tema, para que no desmaye. Dios le da las razones. Porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios le dice al pueblo de Israel, no temas. Y sabemos que el temor es sentir miedo al considerar algo perjudicial o negativo que nos pueda ocurrir. Pero Dios le dice, no temas, sea lo que sea, no temas.
Así tengas que pasar por aflicciones, por duras pruebas, no temas, y la razón por la que debes confiar en Dios es porque Él estará contigo. No temas porque yo estoy contigo, le dice Dios a su pueblo Israel. Solo imaginemos al Todopoderoso diciéndole esto a su pueblo. Qué maravilloso es Dios. No solo creó al hombre, sino que también le ofrece su divina y santa compañía. Dios también le dice a Israel, no desmayes. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo alguien siendo acompañado por Dios decide desmayar? ¿Cómo podría suceder esto? Eso sería desconfiar de Dios y de sus promesas. Sería hacerle a Él mentiroso. Lo cierto es que Dios le dijo a Israel, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios le dice a Israel que su vida no sería pasiva ni monótona. Por el contrario, Dios mismo está diciendo que Él los va a esforzar. Para poder entender esto mejor, vamos a ir al capítulo 40 del mismo libro de Isaías, versículos 29 al 31, el cual dice de la siguiente manera. Él, refiriéndose a Dios, da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevamente podemos ver la benignidad de Dios y su amor para con la humanidad, y lo menos que podemos hacer es alabarlo y glorificarlo y exaltar su nombre. En la tercera parte del versículo, Dios dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El pueblo de Israel ya había experimentado la ayuda de Dios en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando los sacó de Egipto, ellos vieron a Dios obrar con cada una de las plagas. En las victorias que Dios les daba al pueblo de Israel, ellos vieron a Dios pelear por ellos. También Dios derribó muros, venció a los enemigos, protegió a Israel en todo momento. Israel no solo había experimentado ayuda de Dios, también Dios se había encargado de sustentarlo en todo momento. En ese mismo contexto, cuando Él saca al pueblo de Egipto, lo lleva al desierto, bueno, Dios lo sustentó por 40 años. Aparte de esto, en toda hambruna, Dios lo ha sustentado. En las guerras, Dios lo ha cuidado, lo ha sustentado. En medio de tiranía de otros pueblos que diezmaban los recursos de los judíos, Dios los sustentaba, Dios los cuidaba. Podemos decir entonces que el pueblo de Israel entendía muy bien quién era Dios o quién es Dios, qué les estaba demandando, cuáles eran las razones y cuál era la promesa que Dios les estaba haciendo. Lo lamentable es que muchos de ellos, aún entendiendo todo lo anteriormente expuesto, se confiaron y fallaron. Y podríamos retomar las preguntas que dejamos en el aire. ¿Cómo alguien, siendo acompañado por Dios, decide desmayar? ¿Cómo podría suceder esto? Y la respuesta es sencilla: por descuido. Por descuidar las cosas de arriba y enfocarse más en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo. Por creer que el mismo hombre puede resolver las cosas mejor de lo que Dios puede hacerlo. Dios le dijo al pueblo de Israel, no temas y no desmayes. El pueblo tenía razones de sobra para confiar en Dios, pero la mayoría de ellos fueron desobedientes. Solo algunos experimentaron el gozo y la paz de Dios. Ahora bien, aproximadamente 3000 años después, estamos usted y yo analizando este versículo, esperando que Dios nos hable y quizás nos preguntamos, ¿Isaías 41:10 aplica para nosotros en la actualidad? Y la respuesta es un gran sí, sí aplica y estará siempre vigente para todas aquellas personas que hayan aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Obviamente la iglesia no es Israel, pero en Juan 4:23, Jesucristo hablando con la mujer samaritana le dijo, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Quizá otra persona pueda comentar, yo no soy cristiano,
¿Aplica para mí Isaías 41:10? Y la respuesta es, por ahora no, ya que es necesario nacer espiritualmente, nacer de nuevo, es decir, experimentar la salvación. Pero apenas aceptes el maravilloso regalo de la salvación, este versículo también será para ti. Y las promesas que están allí implícitas también serán tuyas. Entonces, si es para nosotros los cristianos, leámoslo nuevamente y apliquémoslo a nuestra vida. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Dios está con nosotros, ¿a qué le debemos temer? A esta situación de salud que atraviesa el mundo con la pandemia del coronavirus, a la escasez de alimentos, en el peor caso, a la muerte o a la muerte de alguno de nuestros familiares. Nuestros contextos cambian continuamente, mi hermano, y a cada instante nos movemos en situaciones de incertidumbre. Pero Dios quiere que en todo momento, en toda circunstancia, que confiemos en Él. Dios nos manda a no desmayar, porque Él es nuestro Dios que nos esfuerza. Dios quiere que lo glorifiquemos en todo momento, de manera activa, que nuestra fe sea notoria en nuestra vida. Y esto no por momentos, esto no por destellos de espiritualidad, sino que tengamos una vida plena, consagrada al Señor. Y sabemos que todas las pruebas están allí. Y sabemos que las aflicciones no pasarán. Y sabemos que nuestra fe va a ser probada. Pero nosotros tenemos que salir bien, tenemos que salir airosos de todas estas, en todas estas dudas que podamos tener. Porque Dios nos manda que no desmayemos. Él va a estar con nosotros. Él ha prometido hacerlo. Y sabemos que las pruebas vendrán, que las aflicciones estarán allí, pero no desmayaremos porque sabemos que Dios está al control y que Él es fiel. Así como el pueblo de Israel entendía muy bien estos 4 puntos, quién es Dios, qué les estaba mandando, cuáles eran sus razones y cuál era la promesa que Dios les estaba haciendo. Así los cristianos también debemos entender que Dios es fiel, que Dios nos ha prometido a nosotros cuidarnos, sustentarnos, proveernos en todo momento. Ya nosotros lo hemos conocido, nosotros hemos compartido con Él, a diario compartimos con Él. Su Santo Espíritu mora en nosotros y a Él le pertenecemos. También entendemos que nos manda a no temer ni desmayar. Y con todo el corazón nosotros confiamos en Él, porque para Él y por Él vivimos o morimos. Simplemente somos de Él. Razones para confiar en sus promesas tenemos de sobra, pero solo mencionaremos que Él nos ama tanto, que dio a su Hijo por ayudarnos, que dio a su Hijo para salvarnos y que nosotros no nos perdiéramos. ¿Qué mayor prueba que esa? Así como Dios le dijo al pueblo de Israel, no temas ni desmayes, también se lo dice a los cristianos. El pueblo de Israel tenía razones de sobra para confiar en Dios y nosotros los cristianos tenemos más que ellos. La mayoría de los judíos fueron desobedientes a Dios y con tristeza tenemos que reconocer que muchos cristianos también dudan de Dios, de su protección y de su provisión. Pero en contraparte a esto, la mayor de las alegrías es que así como algunos judíos experimentaron el gozo y la paz de Dios, también muchos cristianos experimentan la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y su perspectiva ante toda dificultad, ante toda prueba, ante toda lucha que el mundo pueda estar atravesando y nosotros podamos tener en nuestras vidas, tales como el hambre, la inseguridad, los problemas políticos, sociales, económicos, de salud, la pandemia del coronavirus. Todo esto podemos verlo con una perspectiva diferente. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿cómo está tu comunión con Dios? Y mira que no te estoy preguntando si leíste hoy la Biblia,
Porque a veces leemos la Biblia y no tenemos comunión con Dios. No te estoy preguntando si oraste hoy. No te estoy preguntando eso. No te estoy preguntando si entregaste un tratado el día de hoy. Te estoy preguntando cómo está tu comunión con Dios. Si tú no estás dependiendo plenamente de Dios, hay cosas que cambiar, hay decisiones que tomar. ¿Cómo está tu comunión con Dios? La respuesta a esta pregunta puede funcionar o puede hacer las funciones de un GPS. Es decir, esa respuesta te mostrará exactamente tu posición espiritual. También te mostrará el lugar donde tienes hacia donde estás mirando. Y mostrará si estás siendo obediente a Dios. Recuerda, no temas porque Dios está contigo. No temas porque Dios es el que te esfuerza. Dios prometió siempre ayudarte, siempre sustentarte con la diestra de su justicia. Él es fiel, Él no va a fallar a sus promesas. Dios nos ama demasiado. Cuando nosotros leemos, ya para finalizar, Filipenses 1:29, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dios no solamente nos ha permitido ser parte del cuerpo de Cristo, no solamente nos ha permitido aceptarlo y tener vida eterna, sino que nos ha dado la oportunidad también de ser partícipes de padecimientos, de aflicciones. Y qué bendición cuando todo esto viene de parte de Dios. Y qué bendición cuando sabemos que Dios está al control. Y qué bendición cuando recordamos que Dios nos dice que no temamos, que no desmayemos. Qué bendición es cuando el cristiano se recuerda que Dios siempre lo está ayudando, que Dios siempre lo está sustentando. Qué bendición es esto. Por eso decía hace un instante, la mayor de las alegrías es que hay un grupo grande de cristianos que en medio de todas estas circunstancias, en medio de toda esta situación que el mundo atraviesa, están siendo luz y están siendo sal de la tierra, que están animando a otras personas, que están animando a sus hermanos cristianos, que están animando a los desesperanzados de este mundo, a las personas que no han conocido al Señor todavía. Nosotros como cristianos tenemos que entender que Dios nos está ayudando. Tenemos que entender que Dios está con nosotros. Tenemos que entender que Dios es fiel y que sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, el Señor no faltará a sus promesas. Qué maravilloso es el Señor. Qué bueno es el Señor con nosotros. A veces nosotros flaqueamos, a veces nosotros, nos detenemos, no caminamos como el Señor quiere que caminemos. Y volvemos al versículo Isaías 40, 29 al 31. Dios da esfuerzo al cansado. Dios le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Vemos cómo los muchachos se fatigan, cómo los muchachos se cansan, cómo los jóvenes flaquean, cómo caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo está tu comunión con Dios el día de hoy? ¿Cómo está, hermano? Este mensaje lo titulé, a ver si tiene sentido el título, Cambiemos de perspectiva. Así titulé este mensaje, cambia tu perspectiva, cambia tu perspectiva. ¿Cómo estás viendo todas estas circunstancias? ¿Cómo estás viendo todo esto? Piensa, hermano, analiza y toma cartas en el asunto. Toma decisiones. Habla con Dios. Si hay algo que cambiar, algo que mejorar, hazlo, hermano. No lo dejes para mañana. Personas quizás hoy van a morir. Y tú y yo tenemos que tomar decisiones para ayudarlos, para orar por ellos, para presentarles el Evangelio, así sea por un mensajito, por una llamada telefónica, por las redes sociales, en lugar de estar contaminándonos con tanta información que corre por las redes sociales que no son de beneficio para nosotros. Yo te animo, hermanos, a que respondas esta pregunta, a que la puedas responder, que te puedas
examinar y que todo sea para la gloria de Dios. Hermano, termino leyendo nuevamente el versículo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Queridos hermanos, no me queda más que despedirme, pero antes de hacerlo te invito a compartir este mensaje con otras personas. Quizás sea de bendición para ellos. Y si quisieras recibir material de estudio bíblico, sano material de estudio bíblico, escríbeme a mi número de teléfono. Me puedes escribir por WhatsApp. Te dicto el número más 58, que es el código de Venezuela, 424-293-9872. Que el Señor te siga bendiciendo. Gracias por tu tiempo, gracias por detenerte un rato a escuchar este mensaje. Y que el Señor te bendiga, que el Señor te siga sustentando, que el Señor te siga cuidando. Que tengas feliz día. Dios te bendiga.